El día de hoy vamos a estar cambiando la punta del eje del lado de la caja. En este caso tenemos una punta de eje tipo triseta. Lo primero que vamos a hacer es desmontar la rueda para poder retirar este tapón central que tiene la rueda. En caso de que el vehículo en el cual ustedes están haciendo este procedimiento no tenga ese tapón, se pueden saltar este paso y aflojar directamente la tuerca que sujeta la punta homocinética al cubo de la rueda. En este caso, que lo tenemos que retirarlo primero. Después de retirarlo, instalamos nuevamente la rueda en el automóvil, bajamos el automóvil para que el peso del vehículo impida que la llanta se gire y así poder tener un buen apoyo en la rueda para poder aflojar esa tuerca. En el caso de este vehículo, que es un Volkswagen Jetta, vamos a utilizar una copa de 12 puntas, 30 milímetros, para poder aflojar esta tuerca. Una vez lo hayamos aflojado, podremos cambiar nuestra herramienta que estábamos utilizando en un principio para poderla aflojar por otra herramienta que quizás nos facilite el proceso, lo haga mucho más rápido. En este caso, yo estoy utilizando simplemente un destornillador de impacto para realizar esta labor. Una vez hayamos quitado esta tuerca, vamos a levantar nuevamente el vehículo y vamos a retirar por completo la llanta. Una vez la hayamos retirado, vamos a levantar más el vehículo y vamos a ubicar la punta del eje del lado de la rueda, que es esta que están viendo en la imagen. En este caso tenemos una punta que se acopla al eje estriado que se conecta con la diferencial. Ellas se conectan a través de 6 tornillos que para este caso en específico son tornillos Bristol de 12 aristas. Para poderlos aflojar vamos a utilizar una punta M10. Para evitar que se nos gire el eje a medida que tratamos de aflojar cada uno de esos tornillos, vamos a utilizar un destornillador para bloquear el eje a través del disco ventilado contra la mordaza de freno. Así podremos bloquear de cierta manera el eje y evitar que él se nos gire. Y de paso ese destornillador nos va a servir para ayudar a través del disco de freno girar el eje para ir cambiando la posición de los tornillos e ir aflojando uno por uno como lo estamos viendo acá. Yo les sugiero que primero aflojen todos y posteriormente lo retiren uno por uno. Si simplemente vamos a retirar uno a uno, el último que vayamos a retirar va a estar bastante apretado y se nos va a dificultar bastante el proceso de retirarlo. Entonces es mejor aflojar primero y posteriormente quitarlos todos. Luego de eso voy a retirar en este caso o a separar la rótula de suspensión del brazo de suspensión. Luego voy a tener que sacar la homocinética del cubo de la rueda. Para esto puedo utilizar una barra de bronce e ir golpeando el eje hasta que salga por el otro extremo. No lo vayan a golpear directamente con el martillo porque pueden deformar esa punta y dificultar el proceso de extracción y de paso dañar la punta del eje. Si les es posible o pueden conseguir este tipo de herramienta, esto les va a facilitar bastante el trabajo. Este extractor funciona como una especie de prensa, se va a acoplar al cubo de la rueda a través de los pernos de la rueda y en el centro va a llevar un tornillo que va a ir empujando el eje a medida que nosotros vamos apretando ese tornillo central. Esto va a facilitar bastante el trabajo y se va a correr un menor riesgo de quizás dañar la punta del eje al tratar de extraerla, comparado con el proceso de irla golpeando. Cuando ya hayamos podido sacar la punta del lado de la rueda, como ya tenemos desacoplado la punta del lado de la transmisión, lo que podemos hacer es simplemente sacar todo el eje y llevarlo a un banco de trabajo. Ya en el banco de trabajo, lo próximo que vamos a hacer, en este caso, es quitar esta tapa metálica para poder acceder al mecanismo de triseta. Para esto yo voy a estar utilizando un destornillador plano y voy a tratar de abrir estas pequeñas uñas o aletas que se enganchan a la carcasa de la triseta. Simplemente las voy desdoblando hasta que pueda sacar esta tapa. Una vez haya podido sacar esta tapa, voy a poder quitar las dos abrazaderas que sujetan el guardapolvo tanto al eje como a la triseta o a la carcasa de la triseta respectivamente. Una vez retire el guardapolvo, para poder sacar
esta triseta, voy a tener que sacar un pin de retención que lleva en el extremo del eje. Simplemente voy a tomar unas pinzas, sacapines, voy a extraer el pin. Luego de sacar el pin, con la misma carcasa de la triseta voy a ir empujando el mecanismo hacia la parte externa del eje. Simplemente empujando un par de veces, se va a ir creando una especie de golpe contra ese mecanismo y va a ir saliendo de a poco. Una vez lo podamos sacar, vamos también a retirar el guardapolvo, a limpiar muy bien el eje de toda esta grasa vieja y posiblemente contaminada, y de esta manera preparar toda la superficie y toda la punta para instalar el nuevo mecanismo con la nueva grasa. Este es el kit que usualmente venden con este repuesto. Venden todo lo indispensable para hacer el cambio: el guardapolvo, la grasa, que normalmente es una grasa de molibdeno o grafito, por eso el color oscuro, el pin, la triseta, la carcasa de la triseta y las abrazaderas metálicas. Es lo que debemos encontrar en un buen kit de punta del eje de lado caja, que es el que vamos a cambiar en este video. Lo primero que vamos a hacer es tratar de prelubricar el mecanismo y la carcasa donde va a ir este mecanismo, al igual que la punta del eje, para facilitar el ingreso de este buje estriado, teniendo en cuenta que este chaflán que vemos acá en el lado de la triseta va hacia el guardapolvo y la parte plana va hacia la punta del eje. Esta es la posición adecuada para poder instalar este tipo de triseta. Una vez lo logremos centrar contra el eje, en caso de que entre un poco forzada, vamos a ir golpeando con un martillo de pasta o de goma la triseta de manera uniforme hasta que logremos introducirla completamente en ese estriado y tengamos el espacio suficiente para colocar el pin de seguridad. En este punto ya podríamos colocar el pin antes de seguir aplicando la grasa. Así tendremos una mejor vista de la ranura en donde tenemos que hacer encajar el pin. Acá lo estuve colocando después de aplicar la grasa y eso dificulta un poco ese proceso de instalación, o por lo menos de verificación, en el cual buscamos poder encajar ese pin en su ranura para que pueda cumplir su función de retener ese buje estriado de la triseta en su posición contra el eje. Una vez hayamos instalado el pin, vamos a colocar este O-ring de goma que va a servir como una especie de retenedor o sello para evitar que se salga la grasa en conjunto con esta tapa metálica. Para asegurar esta tapa a la carcasa de la triseta, vamos a tener que doblar estas aletas que lleva la tapa. De esta manera se va a asegurar o se va a tratar de enganchar. Yo lo que sugiero es que traten de instalarla y vayan doblando primero con un martillo y después, si tienen unas pinzas de presión o unos alicates de presión, van terminando de apretar estas aletas contra la carcasa de la triseta para poder asegurarlas inicialmente. Una vez hayamos asegurado esta tapa, vamos a proceder a instalar las abrazaderas. En mi caso, yo me estoy utilizando este tipo de herramienta que facilita este proceso de instalación y deja bastante ajustadas estas abrazaderas metálicas para que con el funcionamiento y el movimiento del eje y del mecanismo no se me vaya de pronto a soltar el guardapolvo y se me vaya a salir la grasa que debería lubricar el mecanismo. Esta herramienta consiste en una especie de palanca que va alando la cinta metálica y en el otro extremo o en la punta de la herramienta lo que tiene es una especie de cizalla para recortar el exceso o el excedente de esta abrazadera metálica. Entonces la posiciono en el eje con el cual vamos a ajustar o vamos a ir apretando esa abrazadera hasta donde yo considere necesario. Una vez la tenga ajustada, doblo la abrazadera hacia la parte del seguro. Después de doblarla, corto la abrazadera con la otra palanca y lo que me resta por hacer es terminar de aplastar o generar ese doblez y doblar unos seguros que tiene este tipo de abrazadera para que me ayuden a sostener ese doblez que acabamos de realizar. Después de doblarlas con ayuda del destornillador plano, puedo atillarlas un poco para terminar de asegurarlas en su posición.
y repito el mismo procedimiento con la abrazadera que va por el lado del eje. Una vez termine de ajustar las abrazaderas en su posición, voy a llevar nuevamente el eje hacia el vehículo y antes de colocar el estriado o la punta del eje que va por el lado de la rueda, voy a lubricar con un poco de grasa. En este caso utilizo grasa de aluminio para evitar que con el tiempo se oxiden estas dos superficies y se ajusten un poco más. Después de tratar de introducirla en el extremo del eje, voy a ir colocando cada uno de estos tornillos que van a ir sujetando la carcasa de la triceta a la punta que queda introducida en la transmisión. Inicialmente simplemente voy a preinstalar cada uno de esos tornillos en su posición, pero no los voy a ajustar. Una vez los haya instalado, lo que debo realizar es el ajuste inicial, pero lo debo realizar en cruz. Debo tomar el tornillo de un costado, preajustarlo, girar el eje y ajustar el del lado opuesto para ir generando un acoplamiento de manera uniforme entre estas dos superficies. Una vez tenga acopladas estas dos partes, voy a iniciar torqueando cada uno de estos tornillos en cruz a 7.5 libra-pie de torque. Este es el torque indicado por el fabricante. Una vez termine de torquear todos los 6 tornillos con este torque, voy a subir el valor de torque. En mi caso yo lo hago en 3 pasos. La siguiente medida de torque va a ser de 30 libra-pies. Después de torquear nuevamente en cruz los 6 tornillos, voy a nuevamente a torquear con el torque definitivo, que es de 52 libra-pie de torque. Ese es el valor de torque que nos indica el manual de fabricante. Igual que lo hicimos para aflojar, para evitar que se nos gire el eje a medida que nosotros vamos torqueando esos tornillos, podemos bloquear el eje a través del disco de freno mientras vamos ajustando cada uno de esos tornillos, y eso nos facilitará el proceso de torque. Quizás para el torque inicial, que es pequeño, podremos con un destornillador plano robusto tratar de bloquear el eje a través de los tornillos, pero cuando el torque empieza a subir, en el caso de 30 libras o 52 libra-pie, va a ser mucho más difícil generar ese bloqueo, pero lo pueden intentar en caso de que no quieran bloquearlo a través del disco de freno. Una vez hecho esto, vamos a encajar nuevamente la rótula de suspensión en su posición, ajustar los tornillos que acoplan la rótula de suspensión al brazo de suspensión y torquearlos como nos dice en el manual de fabricante. En este caso son 15 libra-pie de torques más un cuarto de vuelta. Luego podemos ir a la rueda y tratar de preinstalar inicialmente con los dedos la tuerca en su posición, posteriormente tratar de ir apretando esa tuerca para ir alando el eje hasta su posición final. Una vez hayamos preinstalado esa tuerca, vamos a instalar la llanta. Recuerden, todavía no debemos colocar el tapón del central de la llanta, simplemente la vamos a instalar o a preinstalar con todos sus pernos. Vamos a bajar el automóvil, posicionar el peso del automóvil sobre la rueda y ajustar según las indicaciones del manual de fabricante. En este caso nos dice que inicialmente torquemos a 148 libras, aflojemos al menos media vuelta, giremos la llanta media vuelta y volver a bajar el vehículo para ajustar esa tuerca con el torque definitivo, que son 37 libra-pie de torque más 60 grados de giro. Para facilitarnos el cálculo de los 60 grados de giro, podemos tomar las aristas de la tuerca de 12 puntas para poder precisamente guiarnos en qué tanto son 60 grados. Podemos marcar una de las puntas de la tuerca y realizar otra marca en el ring 2 puntas más adelante. Al alinear estas dos marcas, estos habrá recorrido 60 grados y estas serán los 60 grados de ajuste extra que requiere este mecanismo.
Después de realizar esto, ya podremos terminar de ajustar los tornillos de la rueda e instalar el tapón. Bien amigos, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video.